Hablar de ese famoso live de Park Jimin y Jung Kook es como abrir un recuerdo que todavía sigue flotando en la cabeza de muchos fans, porque sinceramente fue uno de esos momentos donde parecía que todo estaba pasando al mismo tiempo. No fue un live cualquiera, no fue uno de esos directos tranquilos donde los idols saludan, responden algunas preguntas y se despiden. No. Ese live tuvo una vibra completamente distinta desde el primer segundo. Fue como si los dos hubieran decidido sentarse ahí, encender la cámara y simplemente ser ellos mismos sin demasiados filtros. Y cuando estos dos se sienten así de cómodos, pasan cosas interesantes. Primero hay que recordar el contexto, porque eso hace que todo sea aún más curioso. En ese momento ellos estaban en Estados Unidos junto a los demás miembros de BTS. O sea, estaban todos juntos, compartiendo agenda, viviendo esos días en grupo. Pero aún así decidieron hacer un live solo ellos dos. Y ese detalle parece pequeño, pero en realidad dice bastante. Porque podrían haber invitado a alguien más, podrían haber hecho algo grupal, podrían haber esperado a que todos estuvieran disponibles. Pero no. Fue simplemente Jimin y Jungkook sentados juntos compartiendo ese espacio. Y lo más interesante es que en un momento Jungkook literalmente dijo que se sentía más cómodo cuando estaban solo ellos dos. Lo dijo de una forma natural, casi riéndose, como si fuera una obviedad. Pero claro, para los fans, esa frase fue como encender una luz gigante, porque resume perfectamente lo que siempre se ha visto entre ellos durante años. Cuando están juntos, su energía cambia. Se vuelven más relajados, más juguetones, más espontáneos. Durante todo ese live, la atmósfera era ligera, divertida, casi íntima. Estaban riendo constantemente. Jungkook hacía comentarios, Jimin reaccionaba, luego Jimin intentaba mantener la compostura y Jungkook volvía a molestarlo. Era esa dinámica clásica entre ellos donde uno provoca y el otro intenta mantenerse serio, pero al final termina riéndose igual. Y claro, también estaban contando anécdotas del servicio militar. Ese fue otro punto que hizo que el live fuera especial, porque no estaban hablando de cosas superficiales. Estaban recordando experiencias que habían vivido juntos durante casi 2 años completos dentro del ejército. Eso no es un detalle menor. 2 años compartiendo rutina militar significa despertarse temprano, entrenar, cumplir tareas, vivir situaciones exigentes física y mentalmente y hacerlo con la misma persona cerca todo el tiempo. Cuando 2 personas pasan por algo así juntas, inevitablemente se forma una conexión muy fuerte. Se apoyan, se acostumbran a la presencia del otro, se vuelven parte del día a día. Por eso, cuando en el live recordaban momentos del ejército, se notaba esa complicidad. Había risas internas, miradas que parecían decir, «Tú sabes exactamente de qué hablo». Era como ver a 2 personas que compartieron una etapa muy intensa de su vida y que ahora la recuerdan con cariño. Y después de terminar el servicio militar, en lugar de separarse para descansar o hacer agendas distintas, se fueron juntos a grabar el programa de viajes Are You Sure? Otro viaje, otra experiencia compartida, otro periodo donde básicamente siguieron pasando tiempo juntos. Eso hace que el live tenga aún más sentido, porque cuando se sentaron frente a esa cámara, venían de una etapa donde habían estado prácticamente inseparables durante mucho tiempo. Y se notaba. Los gestos eran constantes. Jungkook tocando a Jimin casualmente, acercándose, sonriéndole de esa forma medio traviesa que tiene. Jimin intentando mantener una actitud seria por momentos, pero claramente divertido por todo lo que estaba pasando. Había momentos donde parecía que estaban en su propio mundo, como si la cámara fuera un detalle secundario, como si simplemente estuvieran pasando el rato juntos. También hubo varias frases que llamaron la atención de los fans. Comentarios como, no quiero perder el tiempo, o es como estar solo nosotros, que en el contexto del live sonaban muy sinceros. No eran frases dramáticas ni nada por el estilo. Pero dichas en ese momento, con esa cercanía, tenían un significado especial. Y ni hablar de las bromas, porque sí, hubo bromas con ese tono coqueto y un poquito atrevido que ellos a veces usan entre sí.
Nada escandaloso, claro, pero sí ese tipo de humor que hace que el chat explote porque todos están pensando lo mismo. Estos dos están demasiado cómodos el uno con el otro. Hubo miradas largas, sonrisas cómplices, momentos donde Jungkook parecía disfrutar especialmente hacer que Jimin se pusiera nervioso. Y Jimin reaccionaba exactamente como siempre, intentando mantenerse tranquilo, pero claramente afectado por el caos adorable que es Jungkook cuando está en ese modo juguetón. Y en medio de todo eso, hicieron una promesa. Prometieron volver a hacer otro live juntos. Una promesa que hasta ahora no se ha cumplido. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque después de ese live comenzaron a pasar varias cosas que llamaron la atención de muchos fans. Primero, Jungkook viajó a Corea. Más tarde, él mismo explicó que fue por un tratamiento para su piel. Al mismo tiempo, Kim Taehyung también tenía agenda en Corea. Los dos viajaron en días distintos, pero terminaron regresando al mismo tiempo. Y claro, Internet hizo lo que Internet siempre hace. Algunas personas comenzaron a crear teorías completamente sacadas de contexto, diciendo que Jungkook y Taehyung estaban viajando como pareja, algo que claramente no tenía sentido. Pero aún así se difundió. Cuando regresaron a Estados Unidos, hubo un momento curioso en el aeropuerto. Los reporteros los estaban esperando y uno de ellos le dijo a Jungkook algo que, aunque parecía un comentario simple, en realidad reflejaba algo muy real. El reportero le dijo que era extraño verlos sin Jimin porque siempre estaban juntos. Y esa frase, bueno, era bastante cierta. Durante años, Jimin y Jungkook habían sido vistos constantemente juntos. Ensayos, eventos, viajes, momentos detrás de cámaras, donde estaba uno, muchas veces estaba el otro. Cuando el reportero dijo eso, Jungkook sonrió. Llevaba un pasamontañas, así que no se veía su boca, pero sus ojos se achicaron de esa forma característica que tiene cuando se ríe. Fue un momento breve, pero muy tierno. Sin embargo, después de ese momento comenzaron a surgir rumores bastante incómodos. Primero apareció un rumor sobre Jimin con una mujer que desde hace tiempo ha intentado vincularse con idols. Esta persona subió un video donde supuestamente esperaba a Jimin en un ascensor. En el video, Jimin parecía sorprendido, como si no entendiera qué hacía ella ahí. Ella simplemente parecía una fan emocionada. No había ninguna interacción romántica, ninguna evidencia real de una relación. Pero algunos artículos exageraron la situación diciendo que eran pareja. Con el tiempo se aclaró que solo habían pertenecido al mismo círculo social hace muchos años y que ya no tenían contacto. Cuando ese rumor finalmente se calmó, empezaron los de Jungkook. Y ahí la situación fue incluso más absurda, porque algunas de las supuestas pruebas eran videos creados con inteligencia artificial, literalmente contenido manipulado. Cuando eso tampoco funcionó, comenzaron a vincularlo con Winter de aespa, diciendo que tenían tatuajes de pareja. Otro rumor que eventualmente fue desmentido. Pero aunque los rumores se desmientan, igual generan ruido. Generan titulares, comentarios, especulación. Y muchos fans empezaron a notar algo curioso después de todo ese caos mediático. Jimin y Jungkook parecían un poco más cuidadosos en cómo aparecían juntos públicamente. No significa que dejaran de verse. Eso sería absurdo considerando que siguen siendo miembros del mismo grupo y amigos de muchos años. Pero sí parecía que evitaban ciertas situaciones donde pudieran ser fotografiados solos con demasiada frecuencia. Antes era muy común verlos caminando juntos, llegando juntos, saliendo juntos. Después de esos rumores, era más frecuente verlos acompañados por otros miembros, como si hubieran decidido bajar un poco el perfil. Y sinceramente, si eso fue una decisión consciente, es completamente entendible. Cuando cada gesto se analiza, cuando cada sonrisa se convierte en teoría, cuando cualquier momento casual termina en titulares, lo más lógico es proteger esos espacios. Pero lo interesante es que con el paso del tiempo parece que las cosas se han calmado. Últimamente muchos fans sienten que poco a poco están volviendo a mostrarse con más naturalidad.
Tal vez no exactamente como en ese live tan libre, pero sí con esa comodidad que siempre han tenido entre ellos. Porque al final hay algo que siempre ha sido evidente entre Jimin y Jungkook. Su conexión no depende de una cámara, no depende de un live, no depende de una foto. Es algo que se ha construido durante más de una década de amistad, crecimiento y experiencias compartidas. Se nota en cómo se miran cuando creen que nadie los está observando, en cómo se buscan automáticamente cuando están en el mismo lugar, en cómo se ríen de cosas que solo ellos entienden. Y por eso ese live quedó tan grabado en la memoria de los fans, porque por un momento parecía que no había rumores, ni teorías, ni precauciones. Solo estaban ellos dos, riendo, recordando el pasado, molestándose un poco y disfrutando de estar juntos después de todo lo que habían vivido. Y esa sensación de autenticidad es justamente lo que hizo que ese live se sintiera tan especial.